Buenas tardes. Hablaremos sobre la NIF y sus incidencias tributarias. En primer lugar, definiremos lo que es diferencias permanentes y temporarias. Existen diferencias si es que entre las normas contables y tributarias hay una diferencia. Estas, las cuales puede ser de adición o deducción. Las adiciones y deducciones se clasifican en diferencias permanentes o temporarias. Las temporarias, a su vez, se clasifican en activos o pasivos. Activos si es que el primer año se generó una adición y pasivo si es que en el primer año se generó una deducción. La NIF 16, propiedad, planta y equipo, se reconocerá si y solo si sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros y el costo del activo o del elemento pueda medirse fiablemente. Según el artículo 11, el inciso E del reglamento de la ley del impuesto a la renta, la determinación para el costo computable de los bienes o servicios se tendrán en cuenta las normas que regulan el ajuste de inflación con incidencia tributaria, las NIC y los principios de contabilidad generalmente aceptados, en tanto no se opongan a lo dispuesto por la ley del impuesto a la renta y el reglamento. La NIF 16 es arrendamientos. Un arrendamiento transmite derecho de control de uso del activo por un periodo según la contraprestación de servicios. Para la identificación, el cliente tiene el control y controla el uso del activo identificado. Y para el control del uso de activo, el arrendador tiene derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos y derecho a decidir a lo largo de la vida útil del activo. El tratamiento tributario de un arrendamiento financiero, según el decreto ley 299, el bienes se considera un activo fijo del arrendamiento y se registran según la NIC. ¿Sí? No se considera un activo por arrendamiento de un activo de arrendamiento financiero si el plazo es menor a 12 meses. En ese caso se considera, no es deducible, pero hay una excepción. Es deducible o no se considera de corto plazo si es que hay una opción de compra. No son deducibles también los gastos por activos de bajo valor. Se considera bajo valor cuando la base este activo cueste menos de $5,000 la unidad. La NIC 23, que es costos por préstamos. Los costos de financiamiento que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos de financiamiento se reconocen como gasto. Todos los costos por préstamos se capitalizan en cuanto esté ejecutándose la obra, ¿no es cierto? El activo para el cual fue designado el préstamo, por el cual fue desembolsado del banco el préstamo, estos intereses se capitalizan si es que se está ejecutando. También se suspende en el periodo en que no se ejecute o se suspenda la obra por diferentes razones. Por ejemplo, puede suspenderse por huelgas o por otras contingencias. En ese caso también se suspende la capitalización de los intereses y no son deducibles para el impuesto a la renta. El fin de la capitalización es cuando ya se termina o se haya terminado la construcción, adquisición o producción del activo que apto para por el cual se sacó el préstamo. La NIC 2, existencias. Según el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta, se considera costo computable de los bienes enajenados
al de adquisición, producción o en su caso el valor de ingresos hacia la empresa, el patrimonio. Acá tenemos en las existencias mermas y desmedro. La merma es una pérdida cualitativa de las existencias y el desmedro es la pérdida cualitativa e irreparable de las existencias, haciéndolas estas inutilizables. Según el artículo 21 del inciso C del reglamento, las mermas tienen que contar con un informe técnico para acreditar y este tiene que ser emitido por un profesional independiente a la empresa, competente y también tiene que ser colegiado. Y los desmedros, para acreditar un desmedro, tienen que ser, tiene que comunicar a la SUNAT 6 días hábiles y tienen que ser destruidos frente a un notario público o en caso contrario, si es que no hubiese notario público, un juez de paz. Y si no cumplen ninguno de estos requisitos, tanto las mermas como los desmedros, no podrán ser utilizados en las deducciones de la generación de impuestos a la renta. NIC 37, que tenemos provisiones, pasivos y contingentes. Según son deducibles, según el inciso F del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, no son deducibles las asignaciones destinadas a construir reservas o provisiones, cuya deducción no admita, no se ha admitido por la ley. En el artículo 37 nos dice que de la ley que son por el principio de casualidad que no se contempla de manera explícita, ¿no? Muchas de estas provisiones. Las provisiones es un pasivo sobre los que existen incertidumbres si es de la cuantía o de la fecha de vencimiento. Tenemos la NIC 38, intangibles. Tenemos 3 requisitos para cómo poder identificar un intangible. Tiene bajo control de una empresa, es decir, la empresa tiene el poder de obtener beneficios económicos futuros, es identificable y se espera obtener beneficios económicos. Tenemos 4 requisitos para los cuales puedan ser deducibles. En primer lugar, la amortización de un intangible no es deducible, excepción si la intangible es de duración limitada. El plazo de amortización puede ser en 1 año o hasta en 10 años. Y para que sea apto, tiene que estar pagado con documento. Y el tratamiento de un intangible, el costo, según el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta, indica que por el costo computable debe entenderse al costo de adquisición, al costo de producción o al costo de construcción del intangible. La NIF 15 tenemos los ingresos por actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. El ingreso se contabiliza cuando el cliente obtiene control de los bienes o servicios mediante la aplicación de 5 etapas. Estas son identificar el contrato con el cliente, luego identificar las obligaciones de desempeño incluidas en el contrato, determinar el precio de la transacción, asignar el precio entre las obligaciones de desempeño y la última etapa es reconocer el ingreso a medida o cuando se satisfaga la obligación de desempeño. En esta etapa hay que separar las obligaciones de desempeño de cada una y en cada actividad ordinaria o procedente será evaluada para que ésta pueda ser deducible y generadora de impuesto a la renta. Muchas gracias.